Good morning. Buenos días. It's good to see everyone. Es muy bueno verlos a todos ustedes. And as I told the church last night, it's such a great honor to be in Manizales. Y como le dije a la iglesia anoche, es un gran honor para mí estar aquí en Manizales. One of my favorite of all cities. Una de mis favoritas entre todas las ciudades. Turn with me, if you will, this morning to the book of Matthew. Busquen conmigo, por favor, en el libro de Mateo. We will read in chapter number 24. Vamos a leer del capítulo 24, verse 23 through 27. de los versículos 23 al 27. Mateo capítulo 24, de los versículos 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. The identification of Antichrist La identificación del anticristo has been with us since Jesus first was resurrected. ha estado con nosotros desde que Jesús fue primero resucitado. There was searches made at that time on who could possibly be Antichrist. Hubo investigaciones, búsquedas durante ese tiempo acerca de quién posiblemente podía ser el anticristo. Throughout the years, there have been many candidates. A través de los años han habido muchos candidatos. One was Emperor Nero, Uno fue el emperador Nerón, Emperor Domitian, el emperador Domitian, Emperor Titus, el emperador Tito, and then on up to other great men of history. y luego continuando a grandes hombres de la historia. Some Christians felt that Constantine was Antichrist. Algunos cristianos sintieron en ese tiempo que Constantino era el anticristo. There have been many popes that have been declared Antichrist. Han habido muchos papas que han sido declarados como el anticristo. The most famous of those, Alexander III, El más famoso de todos ellos, Alejandro III, a devout atheist. que era un ateo devoto. The Pope declared Martin Luther to be Antichrist. El Papa declaró que Martín Lutero era el anticristo. Martin Luther, in turn, says that the Pope was Antichrist. Y a su vez Martín Lutero dijo que el Papa era el anticristo. Adolf Hitler was proclaimed Antichrist. Adolfo Hitler fue proclamado también anticristo. President Eisenhower, El presidente Eisenhower, Mussolini, Mussolini, and then up to the present time. y hemos llegado hasta este tiempo presente. Ronald Reagan was considered Antichrist by many. Ronald Reagan fue considerado el anticristo por muchos. There were even books written about President Gorbachev being Antichrist. Aún hay libros escritos acerca de el presidente Gorbachev de ser el anticristo. And up to this present time, Y hasta este momento presente, there have been 7 books written that President Obama is Antichrist. hay 7 libros escritos de que el presidente Obama es el anticristo. And the latest I read on the internet Y el último que yo leí en el internet is President Chavez of Venezuela is Antichrist. es que el presidente Chávez de Venezuela es el anticristo. If he is still alive. Y si está vivo todavía. Many of those so-called antichrists
died in their evil ways. Muchos de estos así llamados anticristos murieron en sus malvados caminos. Many shouldn't have been proclaimed that to begin with. Muchos de ellos no deberían haber sido ni siquiera proclamados eso como para comenzar. And in our day today, Y en nuestros días hoy, there is as much news about identifying Antichrist as it is about the return of Christ. hay tantas noticias acerca de identificar al anticristo como las hay acerca de anunciar el regreso de Cristo. In fact, many Christians, Aún más, muchos cristianos, they spend more time researching who could possibly be Antichrist ellos pasan más tiempo investigando acerca de quién posiblemente puede ser el anticristo. than they do of knowing Christ. Pasan más tiempo haciendo eso que en conocer de Cristo. In the year 1850, En los años 1850, one of the greatest French novelists of all time, Alexandre Dumas, uno de los novelistas franceses más grandes de todos los tiempos, Alexander Dumas, wrote a book called The Man in the Iron Mask. escribió un libro llamado El hombre en la máscara de hierro. It was a novel, Era una novela, but it was based on true events. pero era basada sobre eventos reales. It seems that there at the birth of Louis the 14th, Parecía que como en el nacimiento de Luis XIV, the King of France, el rey de Francia, he was born with a twin brother. él nació con un hermano gemelo. No one knew about this except the doctor, Nadie supo acerca de esto excepto el doctor, the mother, la mamá, Louis the 13th, the father, Luis XIII, el papá, and the minister of finance by the name of Duval. y el ministro de las finanzas que se llamaba Duval. The doctor was eliminated. El doctor fue eliminado. Duval said that he would say nothing, Duval dijo que él no iba a decir nada. and the mother certainly said nothing. Y la mamá ciertamente no iba a decir nada. And so the two boys were raised in the same household, but away from the city of Paris. Entonces estos dos muchachos fueron levantados en el mismo hogar, pero retirados de la ciudad de París. Louis was born just seconds before his brother Philippe. Luis nació segundos antes de su hermano Felipe. So he was the rightful king to be inherited. Así que él era el rey que con derecho podía heredar. At the time that Louis the 13th became sick and died, Y para el tiempo en que Luis XIII se enfermó y se iba a morir, se murió, Philippe was not able to come to his father's side because of a fever that he had, and his mother would not let him come. Felipe no se le permitió venir al lado de su padre debido a una fiebre que tenía y su mamá no lo dejó. So Louis was at Louis the 13th's side. Entonces Luis XIV estaba al lado de Luis XIII. He was 11 years old when his father died. Él tenía 11 años de edad cuando su papá murió. And so because he was the only son that was there, Entonces, debido a que él fue el único hijo que estaba allí, everyone in the court assumed that Louis the 14th was the only child. todo el mundo en la corte asumió que Luis XIV era el único hijo And no one knew any difference. y nadie nunca supo nada diferente. When Louis the 13th died, he placed his ring on the hand of Louis XIV. Cuando Luis XIII murió, él puso su anillo en la mano de Luis XIV. And in event, in essence, he became king at that time. Y en esencia, él llegó a ser rey en ese momento. So there was a great coronation that was planned for the 11-year-old son.
Entonces hubo una gran ceremonia para su hijo ser coronado rey. On the day of the pageantry, Y el día de esa ceremonia, Louis XIV, 11 years old, Luis XIV, de 11 años de edad, commanded that his brother Philippe be put away. ordenó de que su hermano Felipe fuera retirado, fuera puesto lejos. So he was placed in the prison of De Lafitte, Así que él fue puesto en una prisión llamada de Lafitte, a very notorious prison. una prisión muy notoria. And he commanded that Philippe wear an iron mask so no one could recognize who he was. Y él ordenó que Felipe usara una máscara de hierro para que nadie supiera quién era él. The mother did not know what happened to Philippe, La mamá no supo qué le pasó a Felipe. and the only one who knew was Duval, the minister of finance. Y el único que sabía era Duval, el ministro de finanzas. At the coronation, En esa ceremonia, when the crown was being placed on Louis's head, cuando la corona estaba siendo colocada sobre la cabeza de Luis, it was too large for him, era demasiado grande para él. and the crown slipped, Y la corona se rodó. and this very heavy jeweled crown hit him in the teeth. Y esta piedra, esta joya pesada le golpeó en los dientes And caused a very, very small crack in his tooth. y le causó una grieta, una fisura pequeña aquí en su diente. And that remained with him his entire life. Y eso se mantuvo con él durante toda su vida. Duval was there and he caught the crown Duval estaba allí y él cogió la corona before it did any further damage. antes de que le hiciera más daños. But he was the only one that realized that it had broken the tooth. Pero él fue el único que se dio cuenta que se le había partido un diente. And it was just a hairline crack. Y era una rayita solamente, una cosa You pequeña. could not even see it unless you got very close. Eso no se podía ni siquiera ver, al menos que se le acercara bien cerquitica. Louis began to reign. Y Luis comenzó a reinar. He began very good for the country of France. Él comenzó muy bien para el país de Francia, But then his rule began to go down. pero luego su gobierno comenzó a decrecer. And he issued the proclamation of intolerance. Y él sacó la proclamación de la intolerancia. That was in the 17th year of his reign. Y eso fue en el año 17 de su reinado. And what this proclamation did, Y lo que hizo esta proclamación, it said the only religion recognized in France was the Catholic religion. de esa proclamación decía que la única religión aceptada en Francia era la religión católica. And there began a tremendous persecution of the Protestants. Y comenzó allí una tremenda persecución contra los protestantes, As well as the Jews. de igual manera contra los judíos. Many thousands of Protestants and Jews were slaughtered within a 1-year period. Muchos protestantes junto con judíos fueron asesinados durante el primer año. And Louis introduced the Inquisition into France. Y Luis fue el que trajo la Inquisición a Francia. Duval hated what was happening, Duval odiaba lo que estaba sucediendo, but he could do nothing about it pero él no podía hacer nada al respecto until he remembered Philippe. hasta que él se acordó de Felipe. And he began to devise a plan. Y él comenzó a planearse, a pensar un plan. A plan that was intended to replace Louis with Philippe. Un plan que tenía él para reemplazar a Luis por su hermano Felipe. These boys were identical twins. Estos muchachos eran idénticos. Even their mother could not
distinguish between the two. Aún su mamá no los podía distinguir. DeVoe had Philippe released from prison Devoe hizo que soltaran a Felipe de la prisión without the knowledge of Louis XIV. sin el conocimiento de Luis XIV. And he began to plan for Philippe to take over as king. Y él comenzó a planearse la manera de que Felipe tomara control y llegara a ser rey. He began to teach him all of the court etiquette. Él comenzó a enseñarle toda la ética de la corte. How to talk like Louis XIV. Cómo hablar como Luis XIV. How to act like him. Cómo actuar como él. How to be everything there was to be with Louis XIV. Cómo ser todo lo que Luis XIV era. The planned switch was going to be on the celebration of Louis' 20th year of rule. El plan para ese cambio iba a llevarse a cabo el día de celebración del año 20 de su reinado de Luis XIV. DeVoe felt that now was the time to make the switch. Devoe sintió que ahora era el momento para hacer ese cambiazo. So on the night that the great celebration was going to honor Louis XIV's 20th rule, Entonces, la noche de la gran celebración donde iban a celebrar el año 20 del gobierno de Luis XIV, Philippe was taken from hiding. Felipe fue sacado de su escondite. His mother had not seen him for almost 17 years. Su mamá no lo había visto a él por ahora, en ese momento, casi 17 años. And when she saw him, Y cuando lo vio, she was so overcome with the fact that he looked exactly like Louis XIV. ella fue tan sobrecogida por el hecho de que se parecía tanto a Luis XIV That she had a heart attack que a ella le dio un ataque al corazón and she died. y murió. Now, only one man alive knew the difference between the two. Ahora solamente un hombre vivo sabía la diferencia entre ellos dos. Philippe arrived at the celebration, Felipe llegó a la celebración and he was dressed exactly like Louis XIV. y él estaba vestido exactamente como Luis XIV. Same clothes, La misma ropa, same color, el mismo color, everything the same. todo igualito. And all of the officials went crazy. Y todos los oficiales se volvieron locos. Even Louis went crazy. Aún Luis se volvió loco. They didn't know what was happening. Ellos no sabían lo que estaba pasando. And the officials didn't know which one was true Louis XIV. Y los oficiales del gobierno no sabían cuál de los dos era el verdadero Luis XIV. Philippe says, I am Louis XIV. Felipe dijo, yo soy Luis XIV. Louis says, no, I am Louis XIV. Y Luis dijo, no, yo soy Luis XIV. And so finally the official says, only one man knows. Y entonces finalmente los oficiales del gobierno dijeron, solamente un hombre lo sabe. The Minister of Finance, El ministro de Finanzas, DeVoe. Devoe. We will ask him Vamos a preguntarle a él, because he knows Louis XIV better than anyone. porque él conoce a Luis XIV mejor que cualquier otro. And he can identify which one is the real. Y él va a identificar cuál es el verdadero. And DeVoe had a plan. Y Devoe tenía un plan. The only way that he could tell the difference was to see the crack in the tooth. De la única manera que él podía saber la diferencia era de verle esa partitura en su diente. He says the real Louis had a pet name for a pet name for me when they were young. El verdadero Luis tenía una mascota nombrada por mí cuando él era joven. And I will go to each one and have them whisper in my ear
the pet name for me when they were young children. Y yo me voy a acercar a cada uno para que me susurre al oído el nombre de esa mascota cuando ellos eran niños. And only the real Louis XIV would know that. Y solamente el verdadero Luis XIV va a saber ese nombre. Because in reality, no one knew that Philippe even existed. Porque en realidad ni siquiera nadie sabía que Felipe tan siquiera existía Until that moment. hasta ese momento. And so DeVoe got very close to whisper in their ears. Así que DeVoe se acercó bien para a susurrar a sus oídos. And he got so close Y se acercó tanto that he did see the hairline crack. que él pudo ver la partitura del diente. And so when he saw that, Así que cuando él vio eso, he says to himself, él se dijo a sí mismo, this is the real Louis. este es el verdadero Luis. I will pick Philippe. Así que voy a escoger a Felipe. And he made the announcement. E hizo el anuncio. This man is the real Louis XIV. Este hombre es el verdadero Luis XIV. And so he was exalted to the position of the real king. Así que él fue exaltado a la posición de verdadero rey. And the real Louis XIV Y el verdadero Luis XIV was sent to prison. fue enviado a la prisión. And there he had to wear the iron mask. Y allá él tuvo que usar esa máscara de hierro. And 6 years later, the real Louis died. Y 6 años después, el verdadero Luis murió. Philippe reigned as Louis XIV for the next 47 years. Ahora, Felipe reinó como el Luis XIV por los siguientes 47 años. And he was considered the greatest king France ever had. Y él fue considerado el rey más grande que Francia haya tenido. The only thing that identified the true from the false was the small crack. La única cosa que pudo identificar lo verdadero de lo falso fue una pequeña partitura en el diente. Jesus said there will be antichrists that come. Jesús dijo que iban a haber anticristos que vendrían. Those that say that they are me. Aquellos que iban a decir, ese soy yo. And there will be that last great antichrist. Y va a haber ese gran último anticristo. I heard an evangelist talking about antichrist. Yo escuché el otro día a un evangelista hablando acerca del anticristo. And he made this statement. Y él hizo una declaración. Antichrist will be opposite of Christ. El anticristo va a ser lo opuesto de Cristo. Jesus fed people. Jesús le daba de comer a la gente. Antichrist will starve them. El anticristo los va a dejar morir de hambre. Jesus healed diseases. Jesús sanaba de sus enfermedades. Antichrist will spread disease by biochemical engineering. El anticristo va a expandir enfermedades por medio de enfermedades bioquímicas ingeniadas. Jesus gave life. Jesús dio vida. Antichrist will give death. El anticristo va a dar muerte. But this is contrary to what Jesus said. Pero esto es contrario a lo que Jesús dijo. Jesus said this. Jesús dijo esto. This man will do miracles. Este hombre hará milagros. He'll do great things. Hará grandes cosas. He will do the things that I do. Él va a hacer las cosas que yo hago. And he will do it so well that he will deceive even the very elect. Y él va a hacer las cosas tan bien, que aún va a engañar aún a los escogidos. The elect are us, Los escogidos somos nosotros, those born again believers. los creyentes nacidos de nuevo. We will even be deceived. Nosotros aún podremos ser engañados. Jesus said it. Jesús lo dijo. The very elect will even be deceived. Los mismos elegidos van a ser engañados. So how will we know the difference? Entonces, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Let me show you something. Déjame te muestro algo. Oh, no, this is fine. Okay. Look at my face. Mira mi rostro. Now look at it.
Ahora míralo. Look at it again. Míralo de nuevo. Now, again. De nuevo, míralo. If you look very closely, Si tú miras con detenimiento, you'll see two different faces. tú vas a ver dos diferentes rostros. There are different things on this side that is not on this side. Hay cosas diferentes en este lado que no están en el lado de allá. But when you take the division down, Pero cuando tú quitas la división, it's hard to identify those differences. es difícil identificar esas diferencias. Jesus is saying this. Jesús está diciendo esto. There is a hairline crack. Hay una línea divisoria, hay una partitura. That hairline separates me from Antichrist. Esa línea me separa a mí del anticristo. That between truth and anti-truth is so minute that you can hardly distinguish. La diferencia entre la verdad y lo que no es verdad es tan pequeña que difícilmente podrá ser identificada. So Antichrist, when Jesus is talking about, Así que el anticristo, como está hablando Jesús, does not mean opposite of me. no significa el opuesto de mí, It means opposite side. significa lado opuesto. And the opposite side is so close to the other that you cannot distinguish between the two. Y el lado opuesto es tan parecido al otro que es bien difícil identificarlos a los dos, Unless you could identify the hairline crack. a menos que tú puedas identificar esa rayita divisoria. How do you do that? ¿Y cómo tú haces eso? Mr. Andreas was telling me on the way over here. Cuando veníamos para acá, Andy me estaba conversando. He said in his research with the FBI in America, Él me dijo, con sus investigaciones y sus cosas con el FBI en los Estados Unidos, they have a division of the FBI that researches counterfeit money. Dentro del FBI en los Estados Unidos hay un departamento que se dedica a buscar la moneda falsa. There are hundreds of attempts to counterfeit American money every year. Hay cientos de intentos para falsificar el dinero americano todos los años. And these FBI agents can spend hours looking at all of these counterfeit bills. Y todos estos agentes del FBI pueden dedicarle horas para analizar todos estos billetes falsos de moneda americana. How they can find that small thing that is different than the real. ¿Cómo pueden ellos encontrar esa cosa pequeñita que sea diferente de la real? Pero They have chosen not to do that. ellos han escogido no hacer eso. What they have chosen to do instead Lo que ellos han escogido hacer en vez de hacer eso is to study the real money, es estudiar el verdadero billete, not the false money. no el falso. And they study it very intimately. Y ellos lo estudian íntimamente. They know everything about the real money. Ellos saben todo acerca del verdadero billete. So that when the bad money comes across their desk, Así que cuando a ellos les traigan un dinero falso allí a sus escritorios, they know the real so good ellos van a conocer al bueno tan bien that they can immediately identify the bad. que ellos van a poder inmediatamente identificar al malo. Jesus is telling his disciples, Jesús le está diciendo a sus discípulos, don't worry about trying to find out who is Antichrist. no se preocupen acerca de tratar de darse cuenta, de investigar quién es el anticristo. Don't study his characteristics. No estudien sus características. Don't study the things that identify him. No estudien las cosas
que lo identifican a él. What you need to do Lo que ustedes necesitan hacer is study me. es estudienme a mí. Study my side of the face. Estudien mi lado del rostro. Know me intimately. Conózcanme íntimamente. Know everything about me. Sepan todo acerca de mí. And if you know me, Y si ustedes me conocen a mí, then you can identify Antichrist. entonces van a poder identificar al anticristo. And you will not be one of the deceived. Y ustedes no van a ser parte de los engañados. And the most elect, Jesus said, will be deceived. Jesús dijo que aún los escogidos iban a ser engañados. It's not a maybe. No es un tal vez. It's not a perhaps. No es un quizás. Jesus said it will happen. Jesús dijo que eso sucedería. What he wants from us here today Lo que Él quiere de nosotros aquí hoy is for you to know him so good es que tú lo conozcas a Él tan pero tan bien that you could identify the anti-truth, Antichrist immediately. que tú puedas identificar la antiverdad, el anticristo inmediatamente. Whether you see him in person, Así lo veas tú en persona on television, o en televisión on internet, o en el internet or any place, o en cualquier lugar. that you have the ability Que tú tengas la habilidad to look beyond his great diplomatic abilities para que tú tengas la habilidad de ver más allá de sus grandes habilidades diplomáticas que va a tener. You can look beyond his multicultural background. Que tú puedas ver aún más allá de sus antecedentes multiculturales que va a tener. You can look beyond his miracles and his great accomplishments. Que tú puedas ver más allá de sus milagros y de sus grandes logros. And not see those things as characteristics, Y no veas esas cosas como características. because you know Jesus. Porque tú conoces a Jesús. And you know Jesus intimately. Y tú conoces a Jesús íntimamente. And you do have the ability to look beyond those things. Y tú tienes la habilidad de ir mucho más allá de esas cosas. And by doing so, Y por medio de hacer eso, you'll know this side of the face so good tú vas a conocer este lado del rostro tan bien that you can see the hairline crack. que tú vas a poder ver la línea divisoria. And you can see the obvious differences. Y tú vas a ver las diferencias obvias. But knowing him that intimately Pero conocerlo a Él así de íntimamente it takes more than a 10-minute devotional every day. se necesita más que un devocional de 10 minutos diarios. It takes more than 5 minutes of prayer a day. Se necesita más que 5 minutos de oraciones diarias. It takes your dedication, Se necesita tu dedicación. your commitment Se necesita tu compromiso to totally absorb the Gospels. para totalmente absorber los evangelios. That's the life of Jesus, the 4 Gospels. Los 4 evangelios son la vida de Jesús. Know it so well Conócelos tan pero tan bien that you'll know exactly what Jesus was doing when he did the things he did. que tú vas a saber exactamente las cosas que Jesús estaba haciendo cuando Él las hizo. You'll know the reason why he did it, Tú vas a saber las razones de el por qué Él las hizo. why he said the particular parable. Vas a saber el por qué Él dijo una parábola en particular. Why he gave this teaching to this group of people. ¿Por qué le dio esta enseñanza a este grupo de personas? But you cannot do that Pero tú no podrás hacer eso unless you absorb yourself in the life of Jesus. al menos que tú te absorbas, te sumerjas en la vida de Jesús. But not only spend your time in reading, Pero no solamente pasando tu tiempo en la lectura. meditate upon what you read. Medita en lo que lees. Invite Jesus
into your devotions. Invita a Jesús dentro de tus devocionales And he is sitting there with you, para que Él esté sentado allí junto contigo, trying to be intimate with you at that time. tratando de ser íntimo contigo en ese momento. And then Jesus made a very interesting statement about his coming. Y luego Jesús hizo una declaración bien interesante acerca de su regreso. A statement that probably the disciples baffled them. Una declaración que muy probablemente esa les pasó por encima a los discípulos. He said, as lightning comes from the east and shines to the west. Él dijo, así como, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, So will be the coming of the Son of Man, me. así será también la venida del Hijo del Hombre, es decir, yo, decía él. Now, it sounds logical, Ahora, suena lógico, except for one thing. excepto por una cosa. Lightning does not go from the east to the west. Los rayos no salen del este al oeste. Lightning follows the weather patterns. Los rayos siguen los modelos del clima. Weather moves from west to east. Y el clima se mueve del oeste al este. And lightning shines from west to east. Y el rayo sale del oeste hacia el este. What was Jesus telling them? ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Lightning does not go from east to west. El rayo no sale del este al oeste. What Jesus is telling them is this. Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos es esto. If you think you have it figured out, Si ustedes creen que se la saben todas, then you have not. no se la saben. Because my coming Porque mi venida will come when you least expect it. va a venir cuando ustedes menos la esperen. And the method in which you least expect. De la manera, del método que ustedes menos lo esperen. Meteorologist tells us there's only one time that lightning begins in the east and goes to the west. Los meteorólogos nos dicen que hay solamente una vez cuando el rayo sale del este hacia el oeste. That's in the immediate preceding of a volcanic eruption. Eso es en el momento inmediato de una erupción volcánica. Just before the eruption, Antecitos de una erupción. lightning can be seen sparking across the mountain from the east to the west. Los rayos pueden ser vistos brillando sobre una montaña del este hacia el oeste. Now, those that are watching volcanic activity, Ahora, aquellos que estén viendo la actividad volcánica, they have to be aware. ellos tienen que estar enterados. And when they see this happen, Y cuando ellos vean esto suceder, when this appears on their screens, cuando esto les aparezca sobre sus pantallas, then they know that the volcanic eruption will happen immediately. entonces ellos saben que la erupción volcánica va a suceder inmediatamente. And they can send news to the citizens, get out of there. Y entonces ellos podrán enviar noticias, información a la ciudadanía. ¡Salgan de allá! And they can warn them. Los podrán advertir. Don't take anything out of your house. Get out of here now. No saquen nada de sus casas. Salgan de allí ahora. Because it's going to explode. Porque eso va a explotar. But that's only for those that are watching. Pero eso es solamente para aquellos que estén viendo, vigilando. And can identify what is going to happen. Y que puedan identificar lo que va a suceder. But there's thousands of volcanoes that they're not watching. Pero hay miles de volcanos que no están mirando. And then that's where the difficulty arises. Y allí es cuando la dificultad sale, se presenta. The only known pre-warning that we have for volcanic eruptions La única
advertencia, la única pre-advertencia que nosotros tenemos para ver una erupción volcánica is the illogical flashing of the lightning from east to west. es la ilógica salida, resplandor de un rayo del oeste hacia el este. Jesus says, I am coming. Jesús está diciendo, yo voy a regresar. And it'll be illogical. Y va a ser ilógico The time that you least expect. que en el momento que ustedes menos esperan, The time that you are least prepared. en el momento que ustedes menos estén preparados, And I come like lightning that flows from the east to the west. voy a venir como un rayo que va a salir del este al oeste. If you're watching, Si estás vigilando, si estás mirando, if you're expecting, si estás teniendo expectativa, if you know my heart intimately, si tú conoces mi corazón íntimamente, then you will know. entonces vas a saber, You can see the sign vas a ver la señal when I am coming immediately. cuando yo voy a venir inmediatamente. I remember a number of years ago, Yo me acuerdo hace muchos años, I was riding in a bus, yo iba montado en un bus and the Lord gave me a dream vision. I don't know what it was. y el Señor me dio un sueño, una visión. Yo no sé realmente lo que fue. And I dreamed that I was walking from house to house to house telling people about Jesus. Y en ese sueño yo estaba caminando de casa en casa en casa diciéndole a la gente acerca de Jesús. And I was walking down the road, Y yo iba caminando por el camino and I looked up, y yo levanté mi cara and I saw Jesus coming. y vi a Jesús que venía. And he was coming very rapidly to the earth. Y él estaba viniendo de una manera muy rápida a la tierra. And I began to run to the houses. Y yo comencé a correr a las casas. And I broke in the door. Y yo empujaba las puertas, las tumbaba. And I grabbed the people. Y cogía a la gente. I said, come, look, Jesus is coming. Look, get right now. Y le decía, vengan, 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 miren, Jesús está viniendo, mírenlo, mírenlo, pongan las cosas correctas ya mismo. They said, leave me alone. Y me decían, déjenme tranquilo. Push me away. Y me empujaban. Then I ran to the other house. Entonces me iba para la siguiente casa And did the same thing. y hacía lo mismo. Look, Jesus is here, right there. Look. Mira, mira, Jesús está allí, míralo allí. I said, leave me alone. I do not look. No. Y me decían, déjame tranquilo que no quiero saber nada de eso. I've heard this all my life. Yo he escuchado de esto toda mi vida. I'm tired of looking. Estoy cansado de estar mirando. Then I felt the Lord speak to me. Y luego yo sentí que el Señor me habló. He said, I'm coming sooner than you think. Y me dijo, yo voy a regresar más pronto de lo que tú piensas. And I responded. Y yo le respondí. I said, yes, Lord, I realize you're coming sooner than we think. Y yo le dije, sí, Señor, yo me doy cuenta que tú vas a regresar más pronto de lo que yo pienso. He said, no, Me dijo, no, that's not what I said. eso no fue lo que te dije. I said, I'm coming sooner than you think. Él me dijo, yo voy a regresar más pronto de lo que tú piensas. The coming of the Lord is personal. La venida del Señor es personal. This message is to you individually. Este mensaje es para cada uno de ustedes individualmente. This message is not necessarily to the collective Christian community. Este mensaje no necesariamente es para la comunidad cristiana como colectivo, Although collectively we accept it. aunque nosotros colectivamente lo aceptamos. This message was given to Jesus' 12 disciples. Este mensaje fue dado por Jesús solo a sus 12 discípulos, Those who walked with him, aquellos que caminaban con él, that ministered with him, que ministraban con él, that knew him, que lo conocían a él, that ate with him, que comían con él, slept with him, que dormían con él, traveled with him, que viajaban con él and knew him more than anyone in the world. y que lo conocían a él más que cualquier otra persona en el mundo. It's to them that Jesus says,
you will be deceived. Es a ellos que Él les dijo que ustedes van a ser engañados. If you do not know me intimately, Si no me conocen íntimamente and if you do not recognize what is happening, y si no reconocen lo que está sucediendo. you are Jesus's 21st century disciples. Ustedes aquí son los discípulos del siglo XXI de Jesús. He's chosen you to minister for him, Él los ha escogido a ustedes para que ministren para Él, to walk with him, para que caminen con Él, to sit at his feet, para que se sienten a sus pies, to eat the word with him. para que coman la palabra con Él. This message is to you, Este mensaje es para ustedes, cada uno de ustedes, those who he has chosen. aquellos que Él ha escogido. He wants you to be intimate with him Él quiere que tú tengas intimidad con Él and to be able to identify y que puedas ser capaz de identificar when the lightning comes from the east to the west, cuando el rayo venga del este hacia el oeste and know the time y sepas el tiempo is upon us. ya está sobre nosotros. He does not want you to look for the characteristics of Antichrist Él no quiere que ustedes busquen las características del anticristo or try to identify who in the world it is, o traten de identificar quién en el mundo es el anticristo or what country he comes from, o de qué país va a salir or whether he comes from whatever religion. o así él venga de cualquier otra religión. It doesn't matter. Eso no importa. He will come, Él va a venir and you will not be able to recognize him. y tú no vas a poder reconocerlo a él. You will be deceived Tú vas a ser engañado unless you know the side of the face that is Jesus. al menos que tú conozcas ese lado del rostro que es el de Jesús. Intimately. Íntimamente. The responsibility is ours. La responsabilidad ahora es de nosotros. Do we know about him or do we know him? ¿Conocemos nosotros acerca de él o lo conocemos nosotros a él? Hollywood knows about him. En Hollywood saben acerca de él. The Muslims know about him. Los musulmanes saben acerca de él. The Jehovah's Witnesses know about him. Los testigos de Jehová saben acerca de él. He doesn't want that. Él no quiere eso. He wants us to know him. Él quiere que nosotros lo conozcamos a él Intimately. íntimamente. Pastor, thank you. Pastor, El llamado que el Señor nos hace tan insistentemente es a Él, a su presencia. No a la letra por la letra, sino a la persona maravillosa de nuestro Señor y Salvador eterno. Como dice Oseas en el capítulo 4, en el verso 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero no conocimiento, como lo acabamos de oír, acerca de Él, sino conocerlo a Él. Poder discernir con toda claridad quién es Él, como nos lo ha enfatizado por años el Señor en este lugar. Padre, por tu gran misericordia, permítenos a cada uno de nosotros volvernos a ti, Dios Todopoderoso. De tantas maneras nos has dicho lo mismo, Señor. De tantas formas nos has rogado que nos volvamos a ti, Señor. Un mensaje que hemos oído hoy presentado de otra manera
Bendito Dios de gloria. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso. Si no te conocemos, sin necesidad de anticristos y de falsos maestros, nuestro propio corazón nos engaña y nos va a engañar, haciéndonos sentir que todo está bien, que nosotros tenemos la razón. Por eso, Padre, danos la gracia de desear con todas las fuerzas de nuestro corazón tu presencia, de desear con lo profundo de nuestro ser un lugar junto a ti, Dios Todopoderoso. Que te podamos contemplar, que te podamos ver, que nuestro corazón, Señor, que ha oído tu voz decir, buscad mi rostro, podamos responder diciendo, tu rostro buscaremos, oh Señor. Que nuestro único deseo de verdad sea estar en tu casa contemplando tu hermosura, tu gloria, inquiriendo en tu santo templo. Solo tú nos puedes librar, Señor, en este tiempo, bendito Rey de gloria, de oscuridad. Solo tú puedes enviar tu luz y tu verdad a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, para ser guiados a tus moradas, a tu santo monte, Dios de la gloria. Solo aquellos que andan en el Espíritu, Señor, pueden ser librados del engaño, porque el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará, Padre, lo que tú nos has hablado.